Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema es: ¿existió Jesús? ¿Cuál es la evidencia histórica al respecto? Este tema de Jesús es un tema interesante que hemos estado promocionando toda la semana. Ya tenemos aquí a uno de nuestros invitados. Vamos a conversar en primer lugar con nuestro amigo Yihad de las Casas, que vamos a leer brevemente un poquito acerca de él también. Nacido en California, es graduado en Navegación y Náutica de la Escuela Naval de la Marina Norteamericana Grandes Lagos, Chicago, Illinois. Se ha desempeñado como traductor de japonés en la base naval de Pearl Harbor, siendo asistente de altos oficiales de la Marina. A la fecha maneja más de 10 idiomas, lo cual le ha permitido desempeñarse en diversas instituciones como traductor. A la par se ha desarrollado como investigador independiente de diversas religiones, y dentro de los cuales ha podido trabajar con énfasis en la historicidad de Jesús durante más de 2 décadas, ¿no? Es decir, tiene un tiempo importante dedicándose al tema que nos convoca hoy acerca de la historicidad de Jesús. Vamos a darle en primer lugar la bienvenida a Yihad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien hallado. Cuéntanos, Yihad, antes de ya ir con el debate, a un momento estamos preparando acá el micrófono de Iván. Este tema de Jesús es un tema importante, interesante. ¿Cómo así decides tú estudiar este tema o investigar acerca del tema de la historicidad de Jesús? Mira, no solamente el tema de Jesús, sino el tema de lo que es la Biblia. A mí desde pequeño me gustaba la Biblia. Creo que como todo el mundo hojeaba la Biblia y al leer las historias que se leen ahí, te nacía la curiosidad de que si son verdad, no son verdad, qué tanto de cierto había. Entonces, poco a poco, no sé, de forma autodidacta me dediqué a leer la Biblia, a leer libros de historia, y poco a poco, ya pues leyendo tanto, investigando tanto y conversando tanto con gente que conoce, llegas a saber un poco más, ¿no? Un criterio de qué es, qué no es, y un poco marcas una pauta. Dices, no, este tema me gusta más que otro. Me gusta más a mí, por ejemplo, lo que es el tema del Moisés, Egipto antiguo, el Éxodo. Ese tema me gusta mucho. Y también el tema de Jesús de Nazaret. Esos son los 2 temas que más me atraen de la Biblia. Claro, generalmente se habla en el tema de la historicidad de Jesús, que son solamente los 4 evangelios que mencionan a Jesús, y de los cuales tenemos una descripción. ¿Qué otras fuentes históricas, que no necesariamente son la Biblia, hablan o nos refieren a este personaje? Bueno, mira, evidencia sobre Jesús, la verdad, hay poquita. Hay poquita, pero la poquita que hay es sólida. A ver, te pongo un ejemplo. Tenemos, aparte de los 4 evangelios, ¿ya? Hay muchísimos más evangelios que no fueron incluidos en el canon bíblico, ¿ya? Se llama, por ejemplo, los evangelios gnósticos, ¿ya? Que son evangelios que tienen otra corriente de pensamiento, ¿ya? Que, bueno, la iglesia no los aceptó en el canon. Hay eso. Después hay, por ejemplo, el testimonio de Flavio Josefo, ¿ya? Del cual imagino que será uno de los puntos a tocar en el debate. Después hay el testimonio de historiadores romanos, pero estos historiadores ya están citando más a los cristianos como un grupo importante, y por eso es que por eso que tienen mención en la historia, porque Jesús, ponte a pensar, Jesús es un personaje que en la Palestina del siglo I ya no tuvo el impacto, digamos, mediático que se le quiere dar, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Entonces, o sea, más o menos lo que te quiero decir es esto. Si Jesús no es mencionado por ninguna fuente fuera de los círculos cristianos en su momento, es porque el personaje no tuvo mucha relevancia. Esa es una de las razones. Vamos a presentar también
brevemente a Iván Antezana Quiroz. Iván Antezana nació en Perú, tiene estudios de economía en la Universidad del Pacífico, en arqueología y administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como editor, corrector y traductor independiente para diferentes empresas públicas y privadas desde hace casi 30 años. Además es instructor de inglés certificado por el Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica y desde hace más de 10 años se dedica a la investigación de temas históricos, entre los que destacan la historicidad de Jesús, y sobre el cual ha dado diferentes conferencias, charlas, entre otros. Hasta hace poco ha sido presidente de APERAT, la Asociación Peruana de Ateos, y también miembro de Escépticos en la Radio y de Paranormales de la Noche. Y ahora, para iniciar el debate ya yendo, dejamos a Adrián Núñez, quien va a moderar este tema. Adrián. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con dos especialistas que son hijas de Iván. Y bueno, nos van a explicar un poco a ver si es que consideran que hay evidencias o no suficientes como para poder afirmar o no afirmar la existencia del Jesús histórico, ¿no? Entonces, creo que empezamos con Jihad, Vale. ¿te parece? Unos 5 minutos para una exposición breve. Mira, lo que tú has dicho, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Ya? Mira, esto es una cosa que tú acabas de decir muy importante. El Cristo de la fe es el Jesús histórico repensado, reinterpretado, idealizado por las comunidades cristianas posteriormente después de la muerte de Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta, claro, los evangelios que fueron escritos 40, 50 años después de los hechos, eso nadie lo va a poner en duda, pero te das cuenta de que los evangelistas, los autores de los evangelios, tienen problemas, ¿ya? Y problemas bastante serios al tratar de hacer calzar, ¿ok?, la tradición oral y su interpretación personal del personaje. O sea, el Cristo de la fe. Entonces, en los evangelios vas a encontrar las dos cosas juntas, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. No, vas a encontrar es un solo personaje, pero visto de dos formas diferentes. La tradición oral refleja el Jesús histórico, y la versión de los evangelistas trata de idealizarlo y hacerlo, digamos, ¿cómo se le puede decir?, vendible, para usar una palabra, porque realmente el cristianismo paulino, o sea, el cristianismo que se llevó a las masas fuera de lo que es Israel, el judeocristianismo, es casi, claro, un producto. Entonces, al momento de hacer ese producto religioso, por decirlo de alguna manera, hubo conflicto entre lo que se quería hacer del personaje y lo que el personaje realmente era. Y eso que era la memoria colectiva de la gente de la Palestina del siglo I, que de una forma u otra lo conoció, sea porque lo conoció personalmente o porque gente allegada a ellos los conocía, o sea, la tradición oral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso es una de las primeras pruebas de la existencia del Jesús histórico. Las dificultades que encuentras en los textos acerca de cómo definir, cómo describir, cómo presentar a Jesús. Es una de las pruebas, ¿no? Hay un montón de pasajes en los evangelios que, si Jesús fuera un personaje inventado, o sea, inventado de la imaginación de algún escritor, de algún autor, hubieran sido omitidos. Por ejemplo, para empezar, hacerlo nacer en el seno de una familia judía. Jesús pasa por su circuncisión, está clarísimo en los evangelios. Pasa por el bar mitzvah. No se sabe, el bar mitzvah es la celebración, la iniciación del judío en la adultez. Claro. ¿Ya? Que claro, eso en la Biblia lo llaman cuando está en el templo discutiendo con los maestros de la ley. Bueno, ese es su bar mitzvah. Se está iniciando en la adultez. Jesús, por ejemplo, desde los 13 hasta los 30, no se menciona nada de él. A partir de los 30 es cuando inicia su vida pública. Ya. Él tuvo 3 años de vida pública. Y en esos 3 años de vida pública, él pasa por un montón de vicisitudes y cosas
que si fuera un personaje inventado, yo hubiera omitido. O sea, si yo hubiera inventado al personaje, hubiera omitido. Por ejemplo, si Jesús, bueno, me lo quieren vender como Dios, bueno, pues Dios debe saber, por ejemplo, por decirlo de una forma, la hora del fin del mundo, el momento que vaya el juicio final. Jesús en los evangelios dice que él no lo sabe, sino que solamente Dios lo sabe. Jesús presenta es un poco iracundo en los evangelios. En el episodio de la mujer samaritana cuando viene para que le curen al hijo y Jesús la manda a largar sin más y después se apea de ella. Jesús maldice una higuera, por ejemplo, ¿no? Jesús en una parte, él niega ser Dios al decir que solo bueno solo es Dios. O sea, te digo, el Jesús de los evangelios es un personaje contradictorio. Y justamente esa contradicción, que todos tenemos contradicciones, ¿ya? Lo hace una buena fuente de evidencia para poder deducir de que hubo un personaje carismático, un rabino galileo del siglo I llamado Jesús, claro, que después la teología posterior lo endiosó y le adornó y le puso todas esas cosas que no son familiares. Ok, justo 5 minutos clavados. Iván, tus argumentos. Buenas noches a todos. Bueno, este es un tema definitivamente interesante. Es un tema que tiene mucha actualidad. Podemos decir que las primeras grandes dudas sobre la historicidad, sobre este personaje de ficción que es Jesús de Nazaret, empiezan hace unos 300 años más o menos, ¿no? Justamente a raíz de las investigaciones de las escuelas teológicas alemanas. ¿Y por qué razón en Alemania hay tanto avance sobre la literatura y la historia neotestamentaria y Jesús de Nazaret? Porque allí fue donde se originó una de las ramas de la Reforma, ¿no? En el siglo XVI, y una de las reivindicaciones que promueve Martín Lutero es que la Biblia sea leída por la gente, porque la Biblia estaba prohibida, solamente en la misa te hacían el cherry picking, ¿no? Escogían las citas bonitas y eso es lo único que te leían de la Biblia, y al que le encontraban una Biblia le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, eso le pasó, por ejemplo, a Tyndale, el primero que tradujo la Biblia al inglés, ¿no? En Inglaterra lo agarraron y le cortaron la cabeza. Entonces, al pasar la Biblia a manos ya de todo el mundo, empieza pues un proceso de familiaridad con toda la Biblia. Y en Alemania, donde había esta reivindicación, pues hay mucha escuela al respecto, ¿no? Después viene la época de la Ilustración y pasan los siglos y las teorías empiezan a beneficiarse de la ahistoricidad de muchos análisis de datos, análisis literarios, y definitivamente esto se va nutriendo además de los descubrimientos. El año 47 se encuentran en Qumran unos textos esenios probablemente. El año 45 se encuentra algo muy importante, la biblioteca llamado Los Evangelios Apócrifos de Nag Hammadi en Egipto, que no son traducidos al inglés, publicados en inglés hasta el año 75. Por esa razón se recomienda que la literatura sobre Jesús de Nazaret anterior a los años 70 no es muy recomendable, salvo que básicamente hable de textos, de documentos que están, traducciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando bastante. Y definitivamente hay mucho que decir al respecto, y lo que se comprueba es que los partidarios de la historicidad de Jesús cada vez tienen menos que decir. Se refugian en actos de fe, y lo más grave es que ni siquiera pueden llegar a consensos históricamente viables. Actualmente se habla de ya una tercera cruzada en búsqueda de la historicidad de Jesús, fracasada en cuanto al establecimiento de métodos, y no se ponen de acuerdo. Unos se ponen de acuerdo en decir que Jesús existió, pero ninguno puede decir cómo. Y han inventado, por ejemplo, a Jesús, el activista celote, Jesús, el místico iluminado, Jesús, el reformador social no violento, y así un montón de Jesuses. Son un par de docenas de Jesuses por ahí. Entonces no hay un acuerdo posible. Y eso es lo que nos lleva al tema de cuestionar las evidencias. Por mucho que se diga, hay que estar de acuerdo en algo muy claro. Cuando alguien habla de Jesús, no habla de un X, yo no estoy hablando de Jesús Pérez, que es un carpintero, ¿no?
Estoy hablando de una persona cuyo conocimiento, entre comillas, biográfico, parte sencillamente de los 4 evangelios canónicos, no parte de ninguna otra parte, de ningún otro lado, ¿no? Entonces, esa pseudo-biografía, que nació en Belén, que creció en Nazaret, ¿no? Que su padre se llamaba José, que su madre se llamaba María, que tuvo una prédica en la cual los evangelios, por supuesto, no se ponen de acuerdo, para algunos son 3 años, para otros son meses, que predicó durante el mandato de Poncio Pilato en Judea, que fue crucificado, que resucitó otra vez. Toda esa biografía, entre comillas, debería vincularse con una persona en particular, y eso es lo que no se ha hecho. Se puede hablar, por ejemplo, de que en esa época proliferaban, debido a la locura milenarista y apocalíptica, proliferaban muchos profetas y gente que se creía el Mesías, perfecto, pero el mandato de quienes defienden la historicidad es encontrar evidencias que vinculen a uno de esos loquitos de la época con esa biografía particular que proviene de los evangelios, que, dicho sea de paso, no tienen un gramo de historia, son puramente literatura mítica. Ok, gracias, Iván. 5 minutos también. Bueno, hija, ¿qué tienes que decirnos? Mira, me gustó lo que mencionabas de los rollos del Mar Muerto y lo de Nag Hammadi, porque justamente el otro día estábamos viendo con mi amigo un documental y estaba que me partía de la risa, y de pena también, porque los evangelios gnósticos de Nag Hammadi junto con los rollos del Mar Muerto se encontraron de forma accidental en Israel y en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? De que lo que los encontraron fueron unos campesinos, gente inculta, y no sabían lo que tenían entre manos, y acabaron en la hoguera de la casa. Imagínate que te vas a hervir el agua y usas un evangelio de hace 2000 años para poder calentarte, o sea, con un rollo de cuero que tiene algún texto escrito, te hagas un zapato. O sea, eso ha pasado. Evidencia histórica que se echa a perder. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría. ¿Cuántos textos se han perdido ahí? Y la biblioteca ha sido destruida más de 5 veces. Por la invasión romana, la invasión no sé qué, la invasión de los árabes. Olvídate, o sea, los cristianos, o sea, olvídate, evidencia que se pierde. O sea, yo te digo, si hay evidencia sobre Jesús, hay evidencia. Es poquita la que tenemos. Porque la historia trabaja la historia antigua, trabaja con lo poquito que nos deja el tiempo, y lo poquito que nos dejan el hombre. Al hombre le gusta destruir las cosas, ya, y a veces no se dan cuenta de lo que tienen entre manos, documentación importante, no, la queman, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Evidencia hay, es poquita, pero si uno pondera sobre ella, es sólida de alguna forma. Entonces, como yo dije al principio, nos permite deducir, una sana deducción de que un personaje llamado Jesús de Nazaret existió en la Palestina del siglo I, ¿ya? Y claro, como dije hace un rato, la teología posterior a su muerte, como todo hombre que se idealiza, el Che Guevara es mito, Jesús es mito, ¿me entiendes? Pero mito en el sentido de que el hombre lo idealizan después, ¿me entiendes? Igual que hacen camisetas de Che Guevara, hacen imágenes de Jesús. Están idealizando al personaje, le agregan cosas que nunca dijo, cosas que nunca hizo. Más o menos esa es la idea. Entonces, a lo que yo voy es esto. La evidencia es poquita, pero es sólida. Hay evidencia, por ejemplo, fuera de los evangelios, la mención que hace Flavio Josefo en sus antigüedades judaicas, que después vamos a comentarla, porque Iván me imagino que va a traerla a colación, ¿no? Y de los 4 evangelios se pueden deducir cosas. Por ejemplo, una de las cosas que podemos estar seguros sobre Jesús es que fue crucificado. Eso es una de las cosas que no se puede tener ninguna duda al respecto. Fue crucificado. Claro, el cristianismo posterior lo que hace es interpretar la crucifixión por los pecados de la humanidad y todo eso. No, eso es religión, eso ya es fe. Eso ya es terreno del Cristo de la fe. Yo te hablo de Jesús histórico, de un rabino galileo del siglo I que tenía un mensaje, llamémosle apocalíptico. O sea, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, vengan, arrepiéntase, vende tus cosas. O sea, ¿me entiendes? ¿Ya?
y que bueno, en un momento decidió entrar a Jerusalén en un borrico con una multitud de gente cantando Hosana, Hosana, como dicen las profecías, desafiando la autoridad romana. Trató de limpiar el templo de vendedores, de cambistas, no le funcionó. Ahí acaba su vida pública. Lo capturan lo capturan los romanos, lo enjuician en un juicio sumario militar, lo crucifican, y la misma gente que lo siguió en multitud, al verlo crucificado, lo dejó en multitud, y ahí acabó su vida pública. No tuvo la trascendencia que nos quieren hacer creer. Entonces no hay motivo para exigirle a la historia menciones sobre él, salvo su grupo pequeño, que conservó la memoria sobre él, claro, y al final se dividen en paulinos y en la iglesia de Jerusalén, pero se puede deducir de ahí de que hubo un personaje auténtico, que del cual no sabemos muchas cosas, tenemos datos vagos, como muchos personajes de la historia, del cual no sabemos nada. A mí que me gusta la historia de Egipto, hay faraones de la lista de faraones de Egipto, de los cuales solo tenemos el nombre, más nada material, ni la tumba, ni nada más mínimo indicio de dónde está su tumba. Pero sabemos que existió porque está en la lista. Ningún egiptólogo te pone en duda la lista de faraones porque están ahí los nombres, pero no tenemos nada, nos falta todavía encontrar algo. Falta que la arqueología avance un poco más y encontremos algo, pero se puede probar la historicidad. Ok. Iván, ¿alguna réplica? Bueno, pasamos rápidamente. Las evidencias, bueno, yo no las llamaría tales, ¿no? Tenemos básicamente las evidencias cristianas y las evidencias no cristianas. Las evidencias no cristianas son harto conocidas, son los escritos de Plinio el Joven, de Suetonio, de Tácito, las menciones en el Talmud y el testimonio flaviano. Todas ellas pueden ser descartadas como, digamos, menciones muy superficiales, interpolaciones o abiertas falsificaciones, ¿no? Por ejemplo, Plinio el Joven habla sobre cuando él era gobernador de Bitinia del Ponto, ¿no? Hoy día Turquía, el norte de Turquía, que tenía unos problemas porque estaban viniendo muchos cristianos por ahí y estaban causando disturbios, ¿no? Entonces que había mandado llamar a un par de cristianas y bueno, me las torturaron un poco para que hablen y descubrieron pues que los cristianos se reunían y adoraban a un tal Cristo como si fuera un dios, ¿no? Entonces es bastante irrisible que alguien diga que eso es una evidencia de un Jesús histórico, ¿no? Es decir, ahí están hablando de un culto y están hablando del objeto del culto, eso no tiene absolutamente nada de extraordinario. Eso no es la prueba de que una persona en el siglo I existió en tal lugar, ¿no? Suetonio es incluso un poco más divertido, ¿no? Porque él menciona ligeramente en la vida de Nerón que castigó a algunos cristianos, y luego habla en la vida de Claudio de que en Roma había un grupo de judíos liderados por Cresto, ¿no? Que causaban disturbios y por lo tanto expulsó a los judíos de Roma al emperador. Entonces, como leen Cresto, dicen, ahí está, lo encontramos, ahí está Jesús, ¿no? Entonces, bueno, Cresto era un nombre griego latinizado que significaba buen hombre, a veces en sentido peyorativo o sarcástico. Cresto era un instigador, y Suetonio habla de cristianos. En la vida de Nerón hablaba de, en la vida de Claudio habla de judíos, en la vida de Nerón habla de cristianos, o sea que Suetonio sí sabe qué cosa es un cristiano y sabe qué cosa es un judío. Por lo tanto, no puede referirse a Cresto como si fuera un cristiano porque está hablando de judíos, ¿no? Entonces, ni siquiera habla de cristianos en eso. Eso no es prueba. Por más que Ibáñez, ¿no?, en uno de los recopiladores del libro Cristianismo Primitivo, Religiones Mistéricas, ¿no?, se esfuerza en decir que esos documentos son una prueba irrefutable, ¿no?, que eso es un acto de fe. Tácito es muy similar. En los anales, él menciona también, bajo el emperador Nerón, que los somete a suplicios, ¿no?, a los cristianos, ¿no? Y es un caso muy curioso porque esto se encuentra por primera vez en un manuscrito de Tácito en un convento italiano, el siglo XII.
está actualmente en la Biblioteca Lorenziana de Medici, ¿no? En Florencia. Y en este códice no habla de cristianos, se ha descubierto por fotografía ultravioleta que realmente decía cristianos y le borraron la E y le pusieron la I encima. Y lo cual lleva a muchas dudas, ¿no? Porque también se encontró con fecha ya de muchos años después una inscripción de una iglesia donde hablaban de los marcionitas y decían que adoraban a Jesús Cristo, no a Jesucristo, ¿no? Entonces, el tema es que en el siglo I las evidencias, porque consideremos que Plinio escribe en el 112 más o menos, lo de Suetonio va también por ahí por el 115 y Tácito por el 117, o sea, estamos hablando de los años 20 del siglo II. En cambio, la literatura cristiana del siglo I que sobrevive, la Ascensión de Isaías, la Primera de Clemente, la Carta a los Hebreos, que es del año 60, o las cartas de Pablo, ninguna menciona el más leve rastro de conocer una historia de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Todas hablan de un Cristo cósmico, de un personaje celestial que es crucificado en el espacio debajo de la luna, no en la tierra en ningún momento. Y ese es precisamente el gran problema. La literatura cristiana más temprana evidencia haber sido escrita por personas que no tenían la más leve clave de que existía un Jesús en la tierra. Para ellos era un ser celestial y nada más. Lo histórico viene después. Bien, ahora la siguiente pregunta es para Jihad, acerca de qué validez le otorga a los testimonios flavianos, ¿no? Testimonio flaviano, Sí. ya sabía que ibas a tocar ese tema. Ya, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Mira, en el libro 18 de Antigüedades Judaicas, Flavio Josefo hace una mención sobre Jesús de Nazaret, ¿ya? Lo que en grandes rasgos él dice es que Jesús era un hombre muy sabio, que hizo milagros, ¿no? Que fue enjuiciado y que su mensaje lo predica la tribu de los judíos, la tribu de los cristianos, porque ahí lo llama tribu de los cristianos. Bueno, o sea, en grandes rasgos, yo invito a la gente a que coja la internet, que ahora nos da esas facilidades, y vean el testimonio flaviano. Bueno, pero yendo al punto, los investigadores se fijan solamente en el texto. O sea, empiezan, Jesús vivió en Israel, Jesús un hombre sabio, se fijan solamente en el texto adornado, es un texto adornado, eso no hay duda. Ahí hay mucha interpolación, es un Jesús demasiado cristiano para que Flavio Josefo, que era un fariseo, lo describiera de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lees lo que viene antes y lo que viene después, o sea, casi, digamos, ya llegas hasta la mitad del capítulo 18 de Flavio Josefo, de Antigüedades Judaicas, te vas a dar cuenta que Flavio Josefo menciona a Jesús como un eslabón de las muchas calamidades que acontecieron en Israel hasta la destrucción del 66, del 70. O sea, el contexto no es nada favorable a la persona de Jesús. Entonces, lo más probable es de que, quitando esos añadidos cristianos, Flavio Josefo realmente haya mencionado a Jesús en, digamos, su lista negra de calamidades de Israel. Porque ahí menciona a Juan el Bautista también. No solamente lo menciona a Jesús, menciona a Juan el Bautista y otra serie de personajes. Entonces, lo que los expertos dicen es de que si quitamos los adornos cristianos del testimonio flaviano, nos encontramos con una mención de Jesús que es, digamos, bastante respetuosa de parte de Flavio Josefo y que para nada es favorable al personaje. Entonces, llama la curiosidad de que un falsificador cristiano hubiera digamos, insertado un versículo, un texto sobre Flavio Josefo, sobre Jesús de Nazaret, en Flavio Josefo, en un contexto que no es nada favorable al personaje. No tiene sentido. Pero si tú lo ves esa óptica, que Flavio Josefo lo menciona como un personaje más
del eslabón de calamidades que al final desembocaron en la destrucción de Jerusalén. Entonces ahí sí cobra más sentido. Yo te podría decir que es un argumento muy fuerte. La primera mención extrabíblica de la existencia de Jesús de Nazaret. Yo podría, no solamente lo podría decir yo, porque yo no soy nadie, no soy ni catedrático ni nada, pero hay expertos, por ejemplo Antonio Piñero, al cual le mando un saludo, sé que hace recupera de una operación que ha tenido, le mando un saludo muy cordial desde acá. Afirman justamente lo que te acabo de decir, de que Flavio Josefo efectivamente menciona a Jesús porque el contexto no es favorable al personaje, y sabemos que Flavio Josefo no era para nada simpatizante de los fariseos o del judaísmo de la época. Más bien era muy pro-romano, al punto que quería él hacer calzar la profecía mesiánica con el emperador. O sea, eso lo sabemos. Entonces yo no veo problema ahí en el testimonio flaviano, no le veo problema. Ok, listo. Iván, ¿a ti te parece que tiene alguna validez los testimonios flavianos? Sí, bueno, hay dos menciones, ¿no? Hay una más pequeña en el libro 20 de las antigüedades, ¿no? Que también, bueno, que es más fácilmente descartable, ¿no? Que habla de Santiago, el hermano de Jesús. Se refiere más que nada a Santiago el Justo, un personaje que fue pues lapidado, apedreado, tirado desde el techo del templo, etcétera, hasta finalmente apaleado porque no se moría. Fue tan cruel su muerte que justamente Josefo dice que la destrucción del segundo templo por Tito el año 70 es un castigo de Yahvé al pueblo de Israel por la muerte ¿de quién debería ser? Por la muerte de Santiago el Justo. De eso se queja amargamente Orígenes de Alejandría, que era un estudioso de Flavio Josefo. Orígenes, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, discípulo de Clemente de Alejandría, y era un versado en Josefo. Y Orígenes, Tertuliano, Ireneo de Lyon y una docena más de padres de la iglesia sencillamente no conocen el testimonio flaviano. Qué casualidad. Todos los padres de la iglesia del siglo II y del siglo III, nadie ha leído una palabra del famoso testimonio flaviano. Entonces, esa es una gran duda. Ocurre que las peores pruebas en contra de la historicidad de Jesús y las pruebas de la falsedad y la falsificación de sus, entre comillas, evidencias, provienen de los textos cristianos sobrevivientes, ¿no? Los apologistas del siglo II son la peor piedra en el zapato de los partidarios de la historicidad de Jesús, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las pruebas contra el testimonio flaviano. Primero, la prueba de la continuidad. En la obra anterior de Flavio Josefo, Las guerras de los judíos, él menciona también las mismas turbulencias y los mismos problemas y las mismas calamidades, pero no menciona ahí a Jesús. Jesús está intercalado entre dos calamidades, que es lo que ha mencionado Ijad, ¿no? Entonces, más bien, si se quita todo el testimonio, la lectura es completamente continua, porque está hablando de una gran calamidad, está hablando de, bueno, todos los problemas que creó Pilato cuando llevó los estandartes al templo, está hablando empieza hablando de Juan el Bautista, le dedica un par de páginas, es muy detallista, y a un personaje que se supone capital le dedica un parrafito. Eso, para empezar, ya es muy sospechoso, ¿no? Luego tenemos el argumento de la continuidad, cuando termina diciendo, ¿no?, que fue crucificado por Poncio Pilato por denuncia de los hombres principales de nuestra ciudad, ¿no?, y de los hombres principales entre nosotros, ¿no?, y que después de su muerte los que lo amaban no lo abandonaron, sino que la tribu de los cristianos desde entonces ha seguido creciendo. Entonces eso no es una mención, digamos, muy negativa, muy en contra de Jesús, y sin embargo, ¿qué es lo que sigue? El siguiente párrafo, ¿cómo empieza? Por ese tiempo otra calamidad asoló. Están hablando de lo que acaba de decir. Es que los que amaban a este hombre no lo han abandonado y la tribu sigue creciendo. Eso no es una calamidad. Pero si se quita el testimonio y se lee las últimas palabras del párrafo anterior, sí se tiene la idea de la continuidad. Eso es uno. Luego tenemos las palabras.
Supuestamente Josefo lo trata como un hacedor de maravillas. En griego utiliza la palabra poietes. La palabra poietes es utilizado por Flavio Josefo en toda su obra de las antigüedades judías, solamente en el sentido de poeta, porque de ahí viene la palabra. Solamente en el testimonio flaviano y solamente en ese único caso, poietes es usado como hacedor. Ya, ahí tenemos un problema de texto. Y tenemos también el problema de Filo, cuando se refiere a la tribu. La acepción de decir tribu de los cristianos es un uso cristiano del siglo IV más o menos. No es algo que se pueda haber usado en el año 90 y tantos cuando Josefo escribió. Y finalmente tenemos el trabajo de Ken Olson, quien ha analizado más las palabras y no solamente ha descubierto que las palabras no están usadas como las usaba Josefo en el resto de la obra. Están usadas como las usaba Eusebio de Cesarea en su obra. ¿Y quién es Eusebio de Cesarea? Quien descubrió el testimonio flaviano en el año 324, gran propagandista, falsificador, sin ningún escrúpulo, biógrafo de Constantino y, para mayor baldón, padre de la historia de la Iglesia. Gracias. Y a ver unas palabras finales, porque yo creo que estamos... ¿Se acabó? ¿Sí? Sí, tenemos ya unos 3 minutos. Sí. Aunque me des un minuto, 3. No, yo estoy de acuerdo con Iván en muchas cosas, pero yo insisto de que el testimonio flaviano, inclusive como lo tenemos ahorita actualmente, con sus agregados, interpolaciones, lo que tú quieras, ¿ya? Tal como está ahorita, para nada es favorable a Jesús de Nazaret. No queda bien en esa lista negra de Flavio Josefo. O sea, el testimonio flaviano es prácticamente la lista negra de Flavio Josefo. Ahí él marca todos los personajes que llevaron a la ruina al antiguo Israel. Entonces, yo, si fuera un copista, un falsificador cristiano, yo hubiera puesto a Jesús de Nazaret en otra parte del libro, no ahí. Entonces, eso me hace ver de que, como en esa época trabajaban papiros y era complicado falsificar, pues cambiaron cositas aquí, notas de pie, hicieron cambios mínimos, un par de cosas, pero no pudieron haber insertado pues un bloque completo de texto en un pergamino o un papiro que estaba lleno. No sé si me entiendes. Creo justamente lo que Iván decía era eso, ¿no? Que tú puedes retirar completamente es que depende, se puede hacer, pero te digo, o sea, en el contexto, te hablo del contexto en que está insertado Jesús en el testimonio flaviano. No es para nada favorable. Igual como en los evangelios, hay partes de los evangelios en las cuales Jesús no queda nada bien. Entonces ahí tú ves que los evangelistas están lidiando con una tradición oral que ya existía. Porque si yo mira, yo te digo, si yo fuera a inventarme a Jesús, lo invento perfecto. Y lo invento tan perfecto que le quito todos los problemas teológicos. Te pongo un problema teológico del cual los evangelistas se quitaron encima. Mira, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Ese ha sido uno de los problemas más grandes en el cristianismo primitivo. Porque haces a Jesús discípulo de Juan el Bautista. Y el bautismo de Juan el Bautista, según los evangelios, era para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué hace de repente un Jesús de Nazaret que nadie conoce? Hacerse bautizar y empieza su vida pública. De la nada aparece Jesús y se hace bautizar. Yo hubiera retirado ese episodio, porque ahí no queda nada bien Jesús. O sea, no presenta esa omnipotencia que nos quieren hacer creer. Eso es lo que yo digo. Y hay varios episodios más. Hay varios episodios más en los evangelios en los cuales Jesús, pues, a mí en mi impresión personal, es más un rabino galileo con sus contradicciones, ya, que de una forma está siendo interpretado por una comunidad no judía, sino de más o menos de corte griego, idealizándolo, y que se encuentra con contradicciones de tradición oral, lo cual hace difícil que los 4 testimonios que nos quedan, los evangelios, sean iguales, aunque coinciden en muchas cosas, pero no pueden ser iguales porque son diferentes interpretaciones de un mismo personaje. Okay, sí. Eso es lo que yo digo. Una pregunta rápida que nos hace Víctor García Belaonde desde Argentina.
si es bueno tener a Jesús como código moral, sea real o no, ¿no? ¿Qué dicen? Como código moral. Sí. Yo pienso que sí. Bueno, es un asunto de fe, ¿no? Obviamente para mí no es necesario, pero para otras personas sí. Ahora, el asunto de la fe no es lo que vamos a tratar aquí. Cualquier persona puede decir yo tengo fe, yo me guío moralmente. A lo que no tienes derecho es a decir yo tengo fe en que una persona en el siglo I vivió en Judea, hizo esto, esto y lo otro. Y como yo creo, sí pasó. Eso es fanatismo. Eso es inadmisible. Ahora, quería terminar diciendo, en esos últimos 3 minutos, reforzar lo que dije antes, ¿no? Los evangelios no son absolutamente nada históricos. Los evangelios son sencillamente una creación literaria. Yo, al gente que acaba de llamar, mira, yo me quedo con una cosa. Mira, con lo que Jesús dijo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Yo me quedo con eso. Que es la regla de oro que está desarrollada por muchas religiones de todo el mundo. Sí, pero vale. Bueno, vale. el tema que decía yo es que había en la época apocalíptica, inicios del siglo I, antes de nuestra era o después, había una costumbre judía que se llamaba el Midrash, que era básicamente la idea de volver a contextualizar los versos de la Biblia de la Torah en un contexto posterior. Los cristianos heredan esa costumbre. Por esa razón se puede decir, quien más lo argumenta es Robert Price, y justamente dice, los evangelios son básicamente una escritura midrashica del Antiguo Testamento. Nos quieren presentar a Jesús de nuevo, repitiendo las mismas cosas. Marcos, por ejemplo, el autor de Marcos, nos presenta 2 secuencias de 5 milagros de Jesús que son exactamente un reflejo de los 5 milagros de Moisés en el Sinaí, incluso relacionados con la misma naturaleza, con las aguas, con las curaciones, con la alimentación, ¿no? Entonces, eso es presentar a Jesús como un mejor Moisés, y no siendo 5 milagros, no 10, es mejor, ¿no? Y además 10, que es un reflejo de los 10 mandamientos. Luego, tenemos el caso pues flagrante de Lucas, que reescribe los milagros de Elías en los libros de Reyes, ¿no? Por ejemplo, cuando Elías entra a la ciudad de Sarepta y en las puertas de Sarepta se encuentra con una viuda, ¿no? El hijo está muriendo, lo revive y reconocen a Elías como un gran profeta. Jesús, según Lucas, en la puerta de la ciudad de Naín se encuentra con una viuda, la viuda tiene un hijo, el hijo muere, Jesús lo revive y entonces todos creen que Jesús es un gran profeta. Es una simple reescritura, es literatura. Y el gran problema que tiene Lucas para reescribir esto es que la arqueología ha demostrado que Naín en Galilea nunca tuvo una muralla, por lo tanto nunca tuvo una puerta. Por lo tanto solamente Lucas está copiando un texto porque le parece bonito, no porque haya ocurrido, ¿no? Entonces, en general, el Nuevo Testamento está repleto de reescrituras del Viejo Testamento. El caso de Mateo es espectacular porque recurre mucho a la escritura mítica en el sentido de los llamados quiasmos, cuando una estructura de anillo que se habla de A, B, C, y luego se escribe C, B, A, y se crean unos anillos concéntricos. Todo el Evangelio de Mateo, los 28 capítulos, son un enorme quiasmo desde la A hasta la K. Y aparte de eso, si dentro de Mateo tomamos la cuarta parte, que es la pasión, es un gran quiasmo a su vez desde la A hasta la L. Y luego tomamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte tiene 3 columnas con 3 anillos arriba y al final. Y esas 3 columnas sobre la oración, la relación con Dios y la relación con la sociedad son exactamente las 3 columnas que utilizaban los rabinos para reconstruir la religión judía después de la destrucción del Segundo Templo. Por lo tanto, es imposible que un rabino haya predicado las 3 columnas que son después de la destrucción del Segundo Templo en el año 30. Entonces, eso es pura literatura. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo y ha sido el debate entre nuestro amigo Iván Antesana y Yihad de las Casas, moderado por Adrián Núñez. Espero que el público haya podido sacar sus conclusiones en base a los argumentos expuestos y presentados, diferentes conferencias, charlas, entre otros. Hasta hace poco ha sido presidente de APERAT, la Asociación Peruana de Ateos, y también miembro de Escépticos en la Radio y de Paranormales de la Noche. Y ahora, para iniciar el debate ya yendo, dejamos a Adrián Núñez, quien va a moderar este tema. Adrián.
Buenas noches amigos, ¿qué tal? Estamos aquí con dos especialistas que son hijas de Iván. Y bueno, nos van a explicar un poco a ver si es que consideran que hay evidencias o no suficientes como para poder afirmar o no afirmar la existencia del Jesús histórico, ¿no? Entonces, creo que empezamos con Jihad, Vale. que te parece unos 5 minutos para una exposición breve. Mira, lo que tú has dicho, el Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿ya? Mira, esta es una cosa que tú acabas de decir muy importante. El Cristo de la fe es el Jesús histórico repensado, reinterpretado, idealizado por las comunidades cristianas posteriormente después de la muerte de Jesús, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta, claro, los evangelios que fueron escritos 40, 50 años después de los hechos, eso nadie lo va a poner en duda. Y también el tema de Jesús de Nazaret. Esos son los dos temas que más me atraen de la Biblia. Claro, generalmente se habla en el tema de la historicidad de Jesús, que son solamente los 4 evangelios que mencionan a Jesús y de los cuales tenemos una descripción. ¿Qué otras fuentes históricas que no necesariamente son la Biblia hablan o nos refieren a este personaje? Bueno, mira, evidencia sobre Jesús, la verdad, hay poquita. Hay poquita, pero la poquita que hay es sólida. A ver, te pongo un ejemplo. Tenemos, aparte de los 4 evangelios, ¿ya? Hay muchísimos más evangelios que no fueron incluidos en el canon bíblico, ¿ya? Se llama, por ejemplo, los evangelios gnósticos, ¿ya? Que son evangelios que tienen otra corriente de pensamiento, ¿ya? Que, bueno, la iglesia no los aceptó en el canon. Hay eso. Después hay, por ejemplo, el testimonio de Flavio Josefo, ¿ya? Del cual imagino que será uno de los puntos a tocar en el debate. Después hay el testimonio de historiadores romanos, pero estos historiadores ya están citando más a los cristianos como un grupo importante, y por eso es que por eso que tienen mención en la historia, porque Jesús, ponte a pensar, Jesús es un personaje que en la Palestina del siglo I ya no tuvo el impacto, digamos, mediático que se le quiere dar, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Entonces, o sea, más o menos lo que te quiero decir es esto. Si Jesús no es mencionado por ninguna fuente fuera de los círculos cristianos en su momento, es porque el personaje no tuvo mucha relevancia. Esa es una de las razones. Vamos a presentar también brevemente a Iván Antezana Quiroz. Iván Antezana nació en Perú, tiene estudios de economía en la Universidad del Pacífico, en arqueología y administración por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como editor, corrector y traductor independiente para diferentes empresas públicas y privadas desde hace casi 30 años. Además es instructor de inglés certificado por el Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica y desde hace más de 10 años se dedica a la investigación de temas históricos, entre los que destacan la historicidad de Jesús, y sobre el cual ha dado... Cuéntanos, Jihad, antes de ya ir con el debate, a un momento estamos preparando acá el micrófono de Iván. Este tema de Jesús es un tema importante, interesante. ¿Cómo así decides tú estudiar este tema o investigar acerca del tema de la historicidad de Jesús? Mira, no solamente el tema de Jesús, sino el tema de lo que es la Biblia. A mí desde pequeño me gustaba la Biblia. Creo que como todo el mundo hojeaba la Biblia y al leer las historias que se leen ahí, te nacía la curiosidad de que si son verdad, no son verdad, qué tanto de cierto había. Entonces, poco a poco, no sé, de forma autodidacta me dediqué a leer la Biblia, a leer libros de historia, y poco a poco ya pues leyendo tanto, investigando tanto y conversando tanto con gente que conoce, llegas a saber un poco más, ¿no? Un criterio de qué es, qué no es, y un poco marcas una pauta. Dices, no, este tema me gusta más que otro. Me gusta más a mí, por ejemplo, lo que es el tema del Moisés, Egipto antiguo, el Éxodo, ese tema me gusta mucho. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema es
¿Existió Jesús? ¿Cuál es la evidencia histórica al respecto? Este tema de Jesús es un tema interesante que hemos estado promocionando toda la semana. Ya tenemos aquí a uno de nuestros invitados. Vamos a conversar en primer lugar con nuestro amigo Yihad de las Casas, que vamos a leer brevemente un poquito acerca de él también. Nacido en California, es graduado en Navegación y Náutica de la Escuela Naval de la Marina Norteamericana Grandes Lagos, Chicago, Illinois. Se ha desempeñado como traductor de japonés en la base naval de Pearl Harbor, siendo asistente de altos oficiales de la Marina. A la fecha maneja más de 10 idiomas, lo cual le ha permitido desempeñarse en diversas instituciones como traductor. A la par se ha desarrollado como investigador independiente de diversas religiones, y dentro de los cuales ha podido trabajar con énfasis en la historicidad de Jesús durante más de 2 décadas, ¿no? Es decir, tiene un tiempo importante dedicándose al tema que nos convoca hoy acerca de la historicidad de Jesús. Vamos a darle en primer lugar la bienvenida a Yihad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien